Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy revisaremos la historia de una canción que parece tener sentido, pero que no dice nada. Es solo ruido con forma de palabras. Eso genera una pregunta inquietante. ¿Cómo podemos distinguir entre un idioma que no conocemos, un mensaje en código o algo que sencillamente no tiene sentido? Un antiguo libro manuscrito en piel de animal ha desafiado a lingüistas y criptógrafos, profesionales y aficionados, y todavía no sabemos si es una broma elaborada, un código o el último registro de un idioma desconocido. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Hellman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Joel Leal, Elio Hernández, Ricardo Yáñez, Ricardo Dodds, Víctor Bucarey y JF. Adriano Celentano nació en Milán en 1938 y para los años 60 ya era una de las figuras más grandes de la música italiana. Había irrumpido a fines de los 50 como cantante de rock and roll, con un estilo de baile tan elástico y desarticulado que le valió el apodo de Il Moleggiato, algo así como el Resortes. Era un personaje excéntrico y provocador, dueño de un carisma enorme y multifacético hasta el extremo. Cantaba, componía, actuaba en películas y conducía programas de televisión. Y cuando aparece en esta historia en 1972, Celentano no era una promesa, ya era una institución. En noviembre de ese año, publicó una canción que, sobre el papel, no tenía ninguna razón para funcionar. La canción se llamaba, y me tienen que tener paciencia porque cuesta pronunciarlo, Prisen Colinen Sianin Siusol. No es una palabra en un idioma raro, de hecho, no es una palabra. No significa absolutamente nada, y ese era justamente el punto. Celentano había armado la canción de la manera más sencilla imaginable. Montó un loop simple de batería y se puso a cantar encima, en su estudio, sin tener una letra en mente, así que decidió improvisar. Pero lo que improvisó no fueron versos, fueron sonidos, sílabas. La canción entera, el título y la letra es lo que en inglés se llama gibberish. Tal vez la mejor traducción al español sea galimatías, básicamente ruido con forma de palabras. Y sin embargo, cuando uno la escucha, podría jurar que está oyendo inglés norteamericano además, con su acento, su cadencia y su actitud. Casi se entiende lo que dice. Casi. El resultado es hipnótico. Celentano gruñe, escupe sílabas, alarga vocales y todo suena profunda, irrefutablemente estadounidense. Si la escuchas distraído, jurarías que entiendes fragmentos. Crees captar palabras y expresiones en inglés, el contorno de una frase familiar. Pero no hay nada de eso.
Lo único real en toda la letra es una expresión, all right. El resto es humo con forma de idioma. Pero lo más interesante no es la broma, es lo que pasó después. La canción funcionó como canción, se editó como sencillo, sonó en las radios y décadas más tarde, ya en la era de Internet, tuvo una segunda vida como fenómeno viral, precisamente porque la gente quedaba fascinada al descubrir que este tema que sonaba tan natural no decía nada. Celentano había demostrado algo perturbador, que el envoltorio de un idioma, su ritmo, su melodía y su distribución de sonidos puede ir completamente separado de su contenido, que puedes tener la cáscara sin la nuez. Y esa era justamente la intención exacta de Celentano. Él lo explicó años más tarde en una entrevista. Quería escribir una canción cuyo único tema fuera la imposibilidad de comunicarse. Y para lograrlo, tuvo que escribir una canción donde la letra no significara nada. Dijo que se había inspirado, entre otras cosas, en el relato bíblico de la Torre de Babel. Quería capturar cómo suena el inglés para alguien que no hable inglés. Y eso nos deja con una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Cómo distinguimos algo que es solo ruido de un idioma que sencillamente no conocemos? Si yo te muestro un texto escrito en un alfabeto que nunca viste, ¿cómo sabes si es lengua o es ruido? Durante mucho tiempo, la respuesta fue básicamente la intuición de algún experto, pero la lingüística y la teoría de la información nos dieron herramientas más finas, y son herramientas estadísticas. Resulta que los idiomas humanos, todos, sin excepción conocida, dejan huellas numéricas muy particulares cuando se los mira desde lejos, como patrones en la arena vistos desde un avión. La más famosa de esas huellas es la ley de Zipf. Si uno toma cualquier texto largo en cualquier idioma y cuenta con qué frecuencia aparece cada palabra, emerge una regularidad asombrosa. La palabra más común aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda más común, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Es una curva tan terca que se ha convertido en una especie de prueba de vida. Ciertamente hay otras huellas. Las letras de un idioma no se distribuyen al azar. Las palabras tienen largos característicos. Ciertas combinaciones de sonidos se permiten y otras no ocurren. Los lingüistas llaman a estas reglas la fonotáctica de una lengua. En español, por ejemplo, una palabra puede empezar con TR, como tractor, pero no puede empezar con TL. No tenemos algo así. Tu oído lo sabe, aunque nunca te lo hayan enseñado. Y está también la entropía, un concepto que tomamos prestado de la teoría de la información, una medida de cuánta incertidumbre y sorpresa hay en cada símbolo de un texto. Un idioma real vive en un punto medio muy específico. No es tan repetitivo como para volverse predecible, la, no transmite información, ni tan caótico como para ser azar puro. Las lenguas humanas viven en ese equilibrio delicado entre el orden y la sorpresa. Conviene aclarar algo aquí porque es una distinción fina pero decisiva. Un galimatías también puede tener reglas. Si yo me invento un sistema y golpeo el teclado siempre con los mismos 3 dedos, el resultado tendrá cierta regularidad sin significar nada. Lo que delata a una lengua verdadera no es tener reglas, es tener el tipo correcto de reglas, todas a la vez y a distintas escalas. La estadística de las letras, la de las palabras, la de las frases enteras. Falsificar una sola de esas capas es relativamente fácil, pero falsificarlas todas de manera coherente a lo largo de 200 páginas es de una dificultad casi sobrehumana. Con esas herramientas, distinguir el galimatías del idioma se vuelve casi siempre un problema resoluble. La canción de Celentano, analizada con frío rigor estadístico, se delataría. Tiene la melodía del inglés, pero no su estructura profunda. Es una imitación de la superficie. Ahora bien, hace algunos años, alguien encontró un objeto que rompe esa tranquilidad. Un libro de 600 años de antigüedad, escrito a mano con cuidado sobre piel de animal, en un alfabeto que nadie reconoce. Se lo ha analizado con todas las herramientas conocidas y el libro pasa las pruebas. Se comporta como un idioma, pero nadie, en más de un siglo de intentos, ha logrado leer una sola frase de este libro.
El manuscrito se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Se le conoce como el manuscrito Voynich y es, con bastante consenso, el documento más misterioso del mundo. Pero antes de abrir el libro, tenemos que hablar del hombre que le dio su nombre, porque su vida no es menos novelesca que el manuscrito mismo. El hombre se llamaba al nacer Michal Handak Voynich. Nació en 1865 en Telšiai, un pueblo de la actual Lituania que en ese entonces era un rincón más del vasto imperio ruso. Venía de una familia de la pequeña nobleza polaca venida a menos, y el joven Michal estudió química, se recibió y se convirtió en farmacéutico titulado. Y por un momento su biografía parece encaminada hacia una vida tranquila y previsible. Pero no fue así, porque corrían los años en que el imperio ruso apretaba con fuerza sobre los pueblos que dominaba, y Polonia bullía de movimientos clandestinos que soñaban con la independencia y con la justicia social. En 1885, en Varsovia, Voynich se unió a una organización revolucionaria que se llamaba, sin rodeos, Proletariat. Era el primer partido socialista de la historia de Polonia, y Voynich no era un intelectual de salón, era un militante de base, miembro activo del movimiento obrero y estaba dispuesto a conspirar contra el imperio. Y el imperio respondió como responden los imperios. Lo arrestó. Voynich pasó cerca de un año y medio preso en la ciudad de Varsovia y después vino el castigo propiamente tal, la deportación a Siberia, una condena de 5 años en el congelador del mundo. En el exilio, rodeado de presos políticos de 1000 orígenes distintos, Voynich se dedicó a aprender idiomas, 18 según su propio conteo, aunque para muchos de ellos solo desarrolló conocimientos rudimentarios. En junio de 1890, Voynich hizo lo que parecía imposible, se fugó de Siberia. Cruzó medio continente, llegó hasta Hamburgo y desde ahí, en octubre de ese mismo año, desembarcó en Londres. Llegó como llegaban los exiliados, sin dinero, sin contactos sólidos, con un nombre que tuvo que cambiar y un pasado que era a la vez su mejor credencial y su mayor peligro. En Londres de esos años era la capital mundial del exilio revolucionario, y ahí Voynich, que pronto empezaría a usar el nombre con el que lo conocería la historia, Wilfried Voynich, se sumó a la Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa, un círculo de activistas antizaristas. En ese mundo conoció a 2 personas que le cambiarían la vida. Una fue el revolucionario Sergius Stepniak. La otra fue una joven escritora llamada Ethel Lillian Ball, hija del matemático británico George Ball, el del álgebra booleana, el hombre cuyo trabajo es literalmente el esqueleto conceptual de todos los computadores que existen hoy. La muerte de su amigo Stepniak en 1895, en un absurdo accidente en un cruce de tren, marcó un punto de quiebre en la vida de Voynich. Se alejó poco a poco de la actividad revolucionaria y, en este punto, el militante perseguido se transformó en otra cosa, en un personaje que de verdad importa para esta historia. Se convirtió en anticuario. Por consejo de un amigo que era curador del Museo Británico, Voynich entró en el negocio de los libros raros. En 1898 abrió su propia tienda en Soho Square, en pleno corazón de Londres. Y resultó que Voynich tenía un talento notable para el negocio. Tenía un olfato que muchos envidiaban para dar con libros valiosos. Recorría Europa, entraba en bibliotecas polvorientas de monasterios y palacios y volvía con tesoros. Uno de esos hallazgos, alrededor de 1902, fue un ejemplar de la llamada Biblia de Malermi, la primera traducción completa de la Biblia al italiano, impresa en Venecia a fines del siglo XV, una pieza espléndida y codiciada. Encontrar algo así no es cosa de suerte, es conocimiento, paciencia y mirar con detención. Voynich llegó a manejar uno de los negocios de libros raros más grandes del mundo. Era, en el sentido más serio de la palabra, un cazador de manuscritos. Y entonces, en 1912, en una villa de las afueras de Roma, ese cazador encontró la pieza que terminaría llevando su nombre para siempre. La escena, según la contó el propio Voynich, ocurrió en la Villa Mondragone, una antigua residencia cerca de Frascati, que por ese entonces funcionaba como colegio jesuita. Y los jesuitas necesitaban dinero y estaban dispuestos a vender con discreción parte de una vieja colección de libros. Voynich revisó el lote, y entre esos volúmenes apareció uno
que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se trataba de un libro de tamaño modesto, de unas 230 y tantas páginas de pergamino, es decir, piel de animal tratada, y estaba escrito a mano, de corrido, con una caligrafía fluida y segura, sin tachaduras ni vacilaciones, como la de alguien que sabía perfectamente lo que estaba escribiendo. No solo eso, el libro estaba profusamente ilustrado a color. El problema, y era uno enorme, es que ni el texto ni las ilustraciones tienen el menor sentido. El texto está escrito en un sistema de signos que no corresponde a ningún alfabeto conocido. Los estudiosos lo bautizaron como Voynich. Son unos 20 o 30 caracteres distintos, agrupados en lo que parecen palabras, que parecen formar frases, que parecen llenar párrafos. En total suma unas 38.000 palabras y tiene toda la apariencia de un texto, pero no se parece a ninguna escritura catalogada en la historia de la humanidad. Hay además un puñado de detalles que a los especialistas les quita el sueño. El manuscrito casi no tiene correcciones. Quien lo escribió no dudó, no tachó, no se arrepintió, lo que resulta rarísimo para textos antiguos. Tampoco tiene signos de puntuación reconocibles. Y muchas de sus páginas incluyen pequeñas etiquetas, palabras sueltas colocadas junto a un dibujo, junto a una estrella o junto a una hoja, como si nombraran lo que muestran. Esas etiquetas deberían ser la grieta por donde entrar, el equivalente a una piedra roseta en miniatura, pero hasta hoy no han servido para abrir absolutamente nada. Las imágenes no ayudan, al contrario, profundizan el enigma. Los investigadores suelen dividir el manuscrito en secciones según lo que muestran sus dibujos. Hay una sección herbal con páginas y páginas de plantas pintadas con detalles botánicos, salvo que esas plantas no existen y no hay registro de que alguna vez hayan existido. No corresponden a ninguna especie real conocida. Parecen híbridos imposibles, raíces y hojas y flores ensambladas de un modo que la naturaleza no usa. Hay una sección astronómica con soles, lunas, estrellas y los signos del zodiaco. Hay una sección llamada biológica, quizás la más extraña de todas. Muestra a decenas de mujeres desnudas, diminutas, sumergidas en lo que parecen piscinas o tinas de color verdoso, conectadas entre sí por una red de tubos y canales. Hay enormes diagramas circulares plegados, como si fueran mapas cósmicos, y hay una sección farmacéutica, con frascos y fragmentos de plantas y párrafos cortos que parecen recetas. Lo decisivo, y esto es lo que ha desvelado a generaciones enteras de investigadores, es que el texto del manuscrito no se comporta como un galimatías. Sea lo que sea que dice el libro, parece tener estructura de un lenguaje real. La frecuencia de sus palabras sigue patrones parecidos a los de un idioma real. Hay estructura y hay regularidades. Hay reglas internas sobre qué signos pueden ir al comienzo de una palabra y cuáles al final. No parece el invento descuidado de un farsante apurado. Parece exasperantemente un idioma, pero un idioma que tiene rarezas. Ciertas palabras se repiten muchísimo, a veces 2 o 3 veces seguidas, y algunos signos aparecen con una frecuencia bajísima. Es como una lengua y a la vez no lo es. ¿De dónde había salido semejante objeto? Voynich, como buen anticuario, se obsesionó con rastrear su historia, y parte de esa historia venía dentro del propio libro, porque entre sus páginas había una carta, fechada en 1665, escrita por un erudito de Praga llamado Johannes Marcus Marci. La carta estaba dirigida a Athanasius Kircher, un jesuita alemán famoso por ser uno de los hombres más sabios y más crédulos de su siglo, un experto en jeroglíficos y enigmas. Marci le enviaba el manuscrito con la esperanza de que Kircher pudiera descifrarlo. Esa carta es nuestra cápsula del tiempo porque gracias a ella y algunos otros documentos se ha podido reconstruir con varios huecos la cadena de dueños del manuscrito. La carta menciona que el libro habría pertenecido a Rodolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un monarca excéntrico y coleccionista voraz de rarezas, que supuestamente habría pagado por él la nada despreciable suma de 600 ducados de oro, una pequeña fortuna. De Rodolfo II habría pasado a manos de un alquimista praguense, George Barej,
que se pasó años intentando entenderlo sin éxito, y de Baresh al propio Marci. La carta también desliza un rumor, que el autor del libro podría haber sido Roger Bacon, el filósofo y fraile inglés del siglo XIII. Después de Kircher, el rastro se enfría. El manuscrito desapareció dentro del mundo de los colegios jesuitas durante más de 2 siglos, hasta que reapareció en aquella biblioteca de la Villa Mondragone, donde Voynich lo compró en 1912. Cuando Voynich murió en 1930, el libro pasó a su viuda, Ethel, y cuando ella murió, a su colaboradora y amiga Anne Neal, y de ahí a un destacado librero anticuario, Hans Kraus. Kraus intentó vender el manuscrito por una fortuna y no encontró un comprador. Nadie quería pagar tanto por un libro que nadie podía leer. Así que en 1969 hizo algo distinto. Lo donó a la Universidad de Yale. Ahora bien, si hay algo que ha demostrado el manuscrito de Voynich en más de 100 años, es una capacidad casi sobrenatural de derrotar a la gente más inteligente que se le ha acercado. Conviene tener una cifra en la cabeza para dimensionar lo que viene. En estos 100 años, el manuscrito Voynich ha sido estudiado por filólogos, criptógrafos militares, botánicos, historiadores del arte, físicos, matemáticos y más recientemente, por algoritmos. Es probablemente el texto más analizado de la historia de la humanidad que sigue sin entenderse. Cada una de esas disciplinas llegó con sus mejores herramientas y cada una se fue con las manos vacías, aunque casi ninguna lo admitió de inmediato. El primero en proclamar la victoria fue William Newbold, un respetado profesor de filosofía de la Universidad de Pensilvania. En la década de 1920, Newbold anunció que había descifrado el manuscrito. Su teoría era espectacular. Sostenía que los signos visibles no eran las verdaderas letras, sino que cada uno escondía en sus minúsculos trazos una microescritura secreta, una taquigrafía invisible al ojo desnudo. Y, descifrado así, el manuscrito revelaba a Roger Bacon como un genio adelantado a su época, alguien que habría observado células y galaxias siglos antes de que existieran el microscopio y el telescopio. Fue una sensación, y fue también completamente falso. Otro estudioso, John Manley, desmontó la teoría pieza por pieza. Demostró que esa supuesta microescritura no era más que el craquelado natural de la tinta antigua al secarse sobre el pergamino. Newbold no había leído un código, había leído sus propias ganas de leerlo. Esa, en el fondo, es la maldición del manuscrito Voynich. Funciona como un espejo, tiende a devolverle a cada investigador con asombrosa fidelidad exactamente aquello que ese investigador llevaba puesto al acercarse. Después llegaron los pesos pesados, y aquí entra uno de los nombres más imponentes de la historia de la criptografía, William Friedman. Friedman fue el hombre que lideró el equipo que quebró Purple, la máquina de cifrado diplomático del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Un titán. Su esposa, Elizabeth Friedman, fue una criptoanalista brillante por derecho propio, y los dos, juntos y por separado, dedicaron décadas al estudio del manuscrito Voynich. Reunieron grupos de estudio, aplicaron todo el arsenal del criptoanálisis moderno y fracasaron rotundamente. Friedman, después de toda una vida de intentos, dejó por escrito su conclusión, protegida tras un anagrama. Pensaba que el manuscrito no estaba escrito en un idioma natural cifrado, sino en una lengua artificial, una lengua construida desde cero según algún sistema lógico. Era una hipótesis, no una solución. Vino después la era de los computadores y con ella un trabajo más sobrio y más útil. Un investigador llamado Prescott Currier hizo a mediados del siglo XX una observación importante. El manuscrito no estaba escrito por una sola mano ni en un solo estilo. Identificó al menos 2 sistemas estadísticos distintos dentro del libro, que hoy se llaman, con muy poca imaginación, Courier A y Courier B, como si 2 personas o 2 métodos hubieran convivido en sus páginas. Las máquinas confirmaron además una y otra vez lo más frustrante de todo, que el texto era demasiado regular, demasiado estructurado para ser un fraude descuidado, y era demasiado raro para encajar con cualquier idioma conocido. Y mientras tanto, cada cierto tiempo, alguien volvía a anunciar la solución definitiva. Un lingüista propuso que ciertas palabras correspondían a nombres de plantas en lenguas de Oriente Próximo. En 2017, un investigador sostuvo en un artículo que el manuscrito era en realidad un manual de salud femenina escrito en un latín muy abreviado.
En 2019, otro afirmó haberlo descifrado como una lengua proto-romance perdida. Cada uno de esos anuncios tuvo su titular de prensa y su minuto de fama, y cada uno, sin excepción, fue desmontado por la comunidad de especialistas en cuestión de días. El espejo, otra vez, devolviendo reflejos. Hubo, eso sí, un avance que cerró puertas de manera definitiva. En 2009, un equipo de la Universidad de Arizona sometió el pergamino del manuscrito a la datación por carbono 14. El resultado fue contundente. El material se fabricó en algún momento entre 1404 y 1438, a comienzos del siglo XV. Ese dato tan simple fue demoledor. Mató de un golpe la teoría de Roger Bacon, que llevaba más de un siglo muerto cuando se fabricó ese pergamino. Y mató también una sospecha persistente y maliciosa, la de que el propio Wilfrid Voynich, el anticuario hábil, conocedor profundo de manuscritos antiguos, dueño de un negocio que se beneficiaría enormemente de una pieza espectacular, hubiera falsificado el libro él mismo. No pudo haberlo hecho. El pergamino lo precede en casi 500 años. Lo que nos lleva a los estudios más recientes, que han cambiado de tono. La generación actual de investigadores, en buena medida, dejó de prometer la solución final y empezó a hacer algo más modesto y más sólido. Estudiar el manuscrito como un objeto. La paleógrafa estadounidense Licia Fayen Davis, por ejemplo, analizó con cuidado la caligrafía del libro y concluyó que en él trabajaron varias manos distintas, probablemente 4 o 5 escribas, lo que descarta la imagen romántica del genio solitario y sugiere algo más parecido a un taller. Hay que decir también que el manuscrito dejó de ser, hace mucho, un asunto exclusivo de profesores universitarios. A su alrededor se formó una comunidad internacional de aficionados serios, programadores, lingüistas y criptógrafos aficionados, que durante décadas transcribieron el texto signo por signo a un alfabeto estándar, compartieron sus análisis y descartaron entre todos miles de callejones sin salida. Y como era de esperar, llegó también la inteligencia artificial. Durante el año 2025, distintos equipos entrenaron modelos de lenguaje sobre enormes corpus de textos medievales, y luego los soltaron sobre el manuscrito Voynich. Esos modelos sugieren agrupaciones temáticas, parentescos entre páginas y estructuras internas, pero ninguno ha entregado todavía una traducción que resista el escrutinio. La máquina, igual que el ser humano, se queda mirando en el espejo. Hace algunos meses apareció el trabajo quizás más ingenioso de la última década. El periodista científico Michael Greshko publicó en la revista Criptología la descripción de lo que llamó el cifrado naive. Greshko fue cuidadoso en aclarar que no es su trabajo, no es una traducción del manuscrito y no afirma haberlo leído. Lo que hizo fue otra cosa más sutil. Diseñó un método de cifrado que se puede ejecutar enteramente a mano con materiales que existían en la Europa de comienzos del siglo XV: papel, pluma, dados y un mazo de cartas. El método funciona así, a grandes rasgos. Tomas un texto normal, en latín o en italiano, lanzas un dado para decidir cómo cortar las palabras en trozos de 1 o 2 letras y luego sacas una carta de la baraja para decidir, entre 6 tablas distintas, con cuál de ellas vas a convertir cada trozo en signos. El azar de los dados y las cartas reparte el trabajo entre las tablas en proporciones controladas, y el resultado, un texto cifrado que reproduce de manera asombrosa muchas de las rarezas estadísticas del manuscrito de Voynich: el largo típico de cada palabra, la frecuencia de los signos y esas repeticiones extrañas que tanto desconcertaron a los Friedman. La importancia del cifrado naive no está en que resuelve el enigma. Greshko es el primero en insistir en que casi con seguridad no es el método exacto del manuscrito. Su importancia es que mantiene viva una hipótesis. Demuestra que es perfectamente plausible que el manuscrito Voynich sea un texto con sentido, un mensaje real escrito en latín o italiano, cifrado con un sistema lo bastante complejo y lo bastante aleatorio como para haber resistido un siglo de ataques. La hipótesis de las galimatías sin sentido, la de la lengua perdida y la del texto cifrado siguen las tres sobre la mesa. El propio Greshko lo resume con una imagen que ya nos resulta conocida. El manuscrito es un espejo. Si crees que es un disparate sin sentido, encontrarás pruebas. Si crees que es un código, también. Y si crees que es una lengua propia, también las encontrarás. Su ambigüedad
es precisamente su poder. Hoy el manuscrito Voynich vive en New Haven, en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, catalogado con un nombre tan aburrido que casi ofende: MS-408. Está digitalizado por completo en alta resolución y cualquier persona del mundo, ustedes ahora mismo, pueden recorrer sus páginas gratis. Esa es quizás la ironía más fina de toda la historia. El libro más misterioso del mundo no está escondido. Está completamente a la vista y lo pueden mirar cuando quieran, todo el tiempo que quieran. Y ahí está la trampa que conecta a Voynich y su manuscrito con Adriano Celentano cantando su Prisen Collinen Sian su Sol. Los dos nos enfrentan a la misma grieta inquietante entre la forma y el sentido. Celentano construyó una cáscara vacía que sonaba a idioma y lo hizo a propósito, para mostrarnos lo fácil que es engañar al oído. El manuscrito Voynich hace lo contrario, o tal vez exactamente lo mismo, no lo sabemos todavía. Lleva 600 años pareciendo un idioma. Y la pregunta que no hemos podido contestar, la que mantiene a Yale resguardando un libro ilegible y a los investigadores volviendo a él una y otra vez, es si detrás de esa cáscara hay alguien, en algún siglo, intentando decirnos algo. O si simplemente nos hemos pasado 100 años escuchando, con enorme atención y enorme cuidado, una canción que no significa nada. Una broma infinita. Así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Soun, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.